Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y darle un buen me gusta al video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Sinbad, la leyenda de los 7 mares del año 2003. La historia comienza en las vastas y peligrosas aguas del Mediterráneo, donde Sinbad, un marinero audaz cuya reputación de temerario le precede, se lanza a una misión que desafía cualquier lógica náutica. El conflicto estalla cuando Eris, la diosa de la discordia y la encarnación del caos, decide arrebatarle el libro de la paz. Este objeto sagrado es la garantía de la estabilidad en Siracusa, y al robarlo, Eris incrimina a Sinbad, quien se convierte en el chivo expiatorio perfecto debido a su pasado turbulento. Es fascinante observar cómo la película captura la esencia del espíritu aventurero, inspirándose directamente en las epopeyas clásicas de la literatura oriental y en la estética del cine de aventuras de los años 50. Sinbad no es un héroe convencional, sino un pícaro carismático cuya verdadera motivación es la redención personal. Su amistad con Proteo, el príncipe de Siracusa, es el ancla emocional de la trama. Proteo, movido por una lealtad inquebrantable, decide arriesgar su vida al ofrecerse como rehén para que Sinbad pueda partir hacia el reino de Tártaro y recuperar el libro. Durante la travesía, la dinámica entre Sinbad y Marina, la prometida de Proteo, aporta una chispa necesaria a la narrativa. Marina no es la damisela en apuros tradicional, sino una mujer intrépida que sueña con el mar tanto como Sinbad, reflejando una ambición que resuena con los arquetipos de los grandes exploradores históricos. Mientras navegan hacia los confines del mundo, la animación hecha a mano se entrelaza con elementos digitales, creando un espectáculo visual que recuerda a las pinturas clásicas de paisajes marinos, donde cada ola parece tener vida propia. El clímax en el dominio de Eris es un triunfo de la astucia sobre la fuerza bruta. Sinbad se enfrenta no solo a monstruos mitológicos, sino a su propia incapacidad para confiar en los demás. La revelación final, donde Eris admite que su mayor triunfo es ver a Sinbad haciendo lo correcto contra sus propios instintos, eleva la película por encima de una simple aventura de acción. Es un recordatorio de que, a veces, la mayor valentía reside en el sacrificio personal y en la capacidad de cambiar el curso de nuestro propio destino. Al final, el marinero no regresa como un ladrón, sino como un hombre que finalmente ha encontrado su verdadero norte en el horizonte infinito. La travesía hacia el reino de Tártaro no es simplemente un desplazamiento geográfico, sino un viaje psicológico profundo, donde los personajes se despojan de sus máscaras. Mientras la tripulación de la Quimera se enfrenta a las sirenas embaucadoras y a los monstruos marinos que parecen sacados de las pesadillas de los cartógrafos antiguos, Sinbad experimenta una metamorfosis interna. Sus ojos, que antes solo buscaban el brillo del oro y la libertad egoísta, empiezan a reflejar una responsabilidad que le resulta ajena y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortante. El diseño de este Sinbad, con su actitud desafiante y su inconfundible estampa de antihéroe, rinde un homenaje nostálgico a las estrellas del cine de espadachines de antaño. Aquellos actores que dominaban la pantalla con un florete en la mano y una sonrisa pícara en los labios. Por su parte, Marina se revela como el motor del cambio. Su curiosidad innata y su deseo de conocer el mundo más allá de los muros de Siracusa la convierten en el catalizador que rompe las defensas emocionales del protagonista. La química entre ambos no se construye a base de clichés románticos, sino a través de un respeto mutuo que nace en medio de la tempestad. Es conmovedor observar cómo Sinbad, acostumbrado a huir de los compromisos, encuentra en ella a la única persona capaz de mirarlo sin juzgar su pasado, viendo en su esencia una nobleza que él mismo se esforzaba por ocultar bajo capas de cinismo. En contraste, el sacrificio de Proteo en Siracusa añade una capa de tensión dramática que eleva la apuesta de la cinta. Él representa la virtud absoluta, la encarnación del deber y la lealtad que pone a prueba la convicción de Sinbad hasta sus límites. Cada minuto que pasa en la celda de la ciudad,
Mientras la sombra de la ejecución se cierne sobre él, funciona como un recordatorio constante de que la redención tiene un precio muy alto. Eris, la diosa que mueve los hilos desde el caos, se convierte en el antagonista perfecto precisamente porque no busca la destrucción física del mundo, sino la degradación moral de los hombres. Ella disfruta de la agonía de ver cómo la integridad humana se desmorona ante el miedo y la conveniencia. Cuando finalmente Sinbad llega ante la presencia de Eris, el escenario se transforma en un lienzo de colores surrealistas y arquitectura imposible. La batalla final no se gana con una espada, sino con la entrega total de la voluntad. Es un momento cargado de una emoción contenida, donde el espectador comprende que la verdadera victoria de Sinbad no es recuperar el libro, sino el hecho de que él mismo se ha convertido en una persona digna de poseerlo. La épica conclusión nos deja con la sensación de que, aunque el horizonte sea inmenso y desconocido, el verdadero destino de un hombre siempre se encuentra en la capacidad de elegir el bien cuando todo invita a la retirada. La historia cierra su ciclo no con la promesa de una riqueza material, sino con la libertad absoluta que otorga la redención, dejando al marinero listo para navegar, por fin, con la conciencia tranquila bajo las estrellas. Tras el regreso triunfal a Siracusa, la atmósfera de la ciudad se transforma por completo. El aire, que antes pesaba con la inminencia de la ejecución y la incertidumbre del verdugo, se vuelve ligero, casi festivo, mientras el libro de la paz emana una luz serena que devuelve la armonía a las tierras del padre de Proteo. Es en este instante de calma donde la película nos regala uno de sus momentos más humanos y reveladores. Sinbad, el hombre que pasó gran parte de su vida huyendo de los lazos afectivos como quien evita un arrecife en plena noche, se encuentra de repente en una encrucijada emocional. La mirada de Proteo no es la de un soberano rescatado, sino la de un amigo que ha comprendido que la libertad de Sinbad ya no reside en el aislamiento, sino en la pertenencia a algo mayor. La relación entre los tres protagonistas se cierra con una madurez sorprendente para una cinta de animación. Marina, que ha sido el alma aventurera y el puente entre estos dos mundos, termina de forjar su identidad. Su elección final, lejos de ser una rendición ante las expectativas sociales de la realeza, es una reafirmación de su pasión por la exploración. Ella no elige a Sinbad simplemente por amor romántico, sino por una afinidad de almas que comparten la misma sed de horizonte. La decisión de Sinbad de partir no se siente como un abandono, sino como un nuevo comienzo para ambos. Una travesía compartida donde la complicidad ha sustituido a la desconfianza. Es imposible no reflexionar sobre cómo la estética visual de esta obra, cargada de ese dramatismo que recuerda a las ilustraciones de las Mil y una noches, logra elevar el tono de la historia. La figura de Eris, a pesar de su derrota, deja una huella imborrable en el espectador. Ella es el recordatorio constante de que la discordia siempre acecha en los bordes de la razón, y que la integridad de alguien como Sinbad es lo único que mantiene a raya el caos absoluto. La película, en sus fotogramas finales, captura la silueta de la quimera recortándose contra una puesta de sol que parece un lienzo de óleo, un homenaje visual a los grandes maestros de la aventura clásica. Al final, Sinbad nos deja con una lección de vida que trasciende la pantalla. Él ya no necesita demostrarle nada a nadie, ni siquiera a los dioses. Su botín más preciado, tras haber navegado por las aguas prohibidas del Tártaro y haber desafiado el abismo de sus propios errores, es una tranquilidad interior que ningún cofre de oro podría proporcionar. La historia termina dejando la puerta abierta a lo desconocido, con el barco perdiéndose en un mar que ya no es un lugar de exilio, sino una vasta posibilidad de nuevos encuentros, confirmando que, para un hombre que ha aprendido a mirar su propio reflejo sin miedo, todo el mundo es, finalmente, su hogar. La partida de la quimera hacia el horizonte infinito no solo marca el final de una odisea, sino que sella la evolución de un personaje que, durante mucho tiempo, confundió la soledad con la libertad. En estos momentos finales,
La película nos invita a mirar más allá de la aventura épica para centrarnos en la paz interior del protagonista. Sinbad ha dejado de ser el proscrito que navegaba impulsado por el rencor o la avaricia para convertirse en un hombre que entiende que el verdadero valor de un capitán no reside en la riqueza de sus bodegas, sino en la calidad de los vínculos que es capaz de mantener a pesar de las tormentas. La figura de Marina, observando el mar desde la proa, simboliza la culminación de un arco de personaje extraordinario. Ella, que al principio de la historia aparecía restringida por los protocolos de la corte y los mapas dibujados por otros, ha logrado reclamar su propio espacio en el mundo. Su integración en la tripulación no es un simple detalle romántico, sino un acto de empoderamiento que equilibra la testarudez de Sinbad. Juntos, representan la dualidad necesaria para el crecimiento, la audacia del marinero veterano y la visión estratégica de una mujer que conoce el mundo no solo por sus libros, sino por su valentía instintiva. A medida que el barco se aleja, es inevitable sentir una pizca de melancolía por el fin de esta travesía. La banda sonora, con sus notas épicas y melódicas, parece acompañar la desaparición del navío en la bruma, recordándonos que el cine de animación de principios de los 2000 poseía una ambición narrativa que hoy en día se siente como un tesoro perdido. La película logra algo casi imposible. Nos hace sentir parte de esa tripulación. Nos hace desear el salitre en la cara y el peligro de lo desconocido. Todo mientras nos enseña que el destino no es un punto en el mapa, sino la persona en la que te conviertes durante el trayecto. En última instancia, el legado de esta historia reside en la humanidad de sus héroes. Sinbad no es un dios ni un ser superior. Es un hombre con miedo, con dudas y con un pasado que, durante gran parte del metraje, funcionó como un ancla que le impedía avanzar. Al liberarse de sus demonios y enfrentar la mirada calculadora de Eris, el protagonista alcanza un estado de gracia que solo se obtiene a través de la rectitud. El mar, que al principio de la cinta se presentaba como un escenario de caos y traición, se transforma al final en un lienzo puro, un símbolo de todas las segundas oportunidades que la vida guarda para aquellos que tienen el coraje de corregir su rumbo. Con el sol poniéndose tras la silueta del barco, nos quedamos con la certeza de que Sinbad ya no busca escapar de nada, pues finalmente ha aprendido que, al navegar con honestidad, el horizonte ya no es un límite, sino el principio de todo. El silencio que sigue a la partida de la quimera es el testigo de un nuevo comienzo, una suerte de quietud que solo se encuentra tras haber superado una prueba de fuego. Mientras el navío surca las aguas, la tripulación, antes un grupo heterogéneo de buscavidas y aventureros, se percibe ahora como una verdadera hermandad. Se nota en el ritmo de las maniobras, en la forma en que los marineros miran a Sinbad. Ya no hay rastro de sospecha, sino una devoción forjada en el tártaro. Esta transformación del capitán es quizás el regalo más grande de la película, pues al dejar atrás el egoísmo, Sinbad ha heredado una responsabilidad compartida que lo humaniza profundamente. La presencia de Marina en la cubierta, con el viento enredando su cabello y la mirada fija en el infinito, nos recuerda que el viaje de un héroe nunca termina realmente en el puerto de salida. Ella representa esa curiosidad científica y emocional que faltaba en la vida del marinero. A menudo se piensa que el conflicto termina cuando el bien vence al mal, pero aquí el desenlace es más introspectivo. La verdadera victoria es haber comprendido que la libertad no significa ausencia de lazos, sino la elección consciente de estar acompañado. El capitán que antes evitaba las responsabilidades, ahora parece disfrutar del peso de la lealtad que lo une a Marina y a sus hombres. Resulta fascinante imaginar las rutas que tomarán ahora, lejos ya de la jurisdicción de los dioses y de las intrigas palaciegas de Siracusa. Es como si el velo de la leyenda se levantara para permitirnos ver a Sinbad como un hombre común, pero uno que posee una sabiduría superior. Esa sabiduría se manifiesta en la calma con la que ahora toma el timón. Cada giro de madera bajo sus manos denota una intención, un propósito claro que antes estaba oculto tras una máscara de indiferencia. La música, envolviendo la escena,
Subraya la madurez de un hombre que ha descubierto que el mayor tesoro es la historia que uno puede contar al regresar, no lo que guarda en el cofre. Eris, desde su reino de sombras y discordia, probablemente observa esta calma con un desdén oculto, pues sabe que la redención de Sinbad es el único elemento que no puede corromper. La película nos deja con una sensación de plenitud, recordándonos que incluso el más cínico de los marineros puede encontrar un norte en su brújula moral. Al desvanecerse la silueta del barco en la neblina, el espectador entiende que la historia no ha concluido, sino que se ha vuelto eterna. Sinbad ya no huye de su sombra. Ahora navega con ella, integrando sus errores pasados como parte del mapa que lo conduce hacia un futuro donde la integridad es la única brújula necesaria. La estela que deja la quimera en el espejo del océano no es solo agua movida por el timón, sino el rastro de una vida que ha decidido abrazar la incertidumbre con la frente en alto. Es curioso cómo, en estos últimos instantes, la película decide prescindir de los grandes gestos épicos para centrarse en la calidez de lo cotidiano entre la tripulación. Se percibe una complicidad nueva, un lenguaje silencioso que solo comparten aquellos que han rozado la muerte en los dominios del Tártaro y han regresado para contarlo. Sinbad, al observar a sus hombres trabajando en las jarcias y recogiendo las velas, ya no se ve a sí mismo como el dueño de sus destinos, sino como el guardián de una pequeña familia flotante que ha aprendido a valorar la lealtad por encima del botín. Marina, por su parte, se ha convertido en el pulso del barco. Su transición de ser una noble atrapada en el protocolo a una navegante que conoce los secretos de las mareas es uno de los arcos de transformación más satisfactorios que el cine de animación nos ha regalado. Ella no solo se ha ganado su lugar por derecho propio, sino que ha logrado que Sinbad entienda que compartir la vida no es sinónimo de perder la libertad, sino de enriquecer el viaje. Hay algo profundamente poético en verla junto a él en el alcázar. Ambos son dos almas errantes que han encontrado, en la inmensidad del azul, un punto de reposo. Ella es la chispa de inteligencia y arrojo que equilibra el ímpetu temerario del marinero, creando una unión donde el respeto es el viento que hincha sus velas. Los detalles de la ambientación, desde el crujido de la madera vieja hasta la luz dorada de un atardecer que parece pintado con una nostalgia infinita, refuerzan la idea de que la verdadera magia del viaje no estaba en los tesoros mitológicos, sino en la capacidad de forjar un hogar en el movimiento constante. Eris, aunque ausente de la escena, sigue siendo el recordatorio latente de que la discordia es una tentación persistente, pero el hecho de que Sinbad ni siquiera la mencione demuestra que ella ha perdido su poder sobre él. Ya no hay espacio en su corazón para la amargura ni para la sospecha. Solo hay espacio para el horizonte que espera ser explorado sin la carga de las culpas del ayer. Al cerrar esta historia, uno se queda con la sensación de que el barco es, en realidad, un microcosmos de la vida misma, con sus alegrías, sus tensiones y, sobre todo, su incesante devenir. Sinbad ha dejado de ser el héroe de leyenda para convertirse en alguien real, alguien capaz de sentir la plenitud de un momento simple bajo las estrellas. Su mirada, serena y fija en el infinito, nos asegura que ya no necesita el reconocimiento del mundo ni la aprobación de los dioses. Su brújula moral ha quedado fijada para siempre en la integridad personal. La quimera, perdiéndose en el horizonte, nos deja con una verdad sencilla y poderosa. La aventura más valiente que cualquier ser humano puede emprender es la de aceptar quién es realmente y decidir, a pesar de cualquier tormenta, seguir navegando hacia la luz. El viaje de la quimera, al adentrarse en la inmensidad del océano tras la tormenta de los acontecimientos pasados, se siente como un suspiro de alivio colectivo. No es simplemente un barco alejándose del puerto de Siracusa, sino una metáfora visual de una conciencia que ha dejado de ser una carga. Los marineros, esos hombres que antaño medían el éxito por la cantidad de oro saqueado o por la osadía de una maniobra arriesgada, ahora parecen habitar un espacio diferente,
uno donde el silencio en alta mar no genera ansiedad, sino una paz reconfortante. Es palpable cómo la tensión de la tripulación se ha disipado, sustituida por un sentido de camaradería que solo se fragua cuando el destino de cada uno ha dependido intrínsecamente del valor del otro. Sinbad, al estar al mando, muestra una quietud que antes le era ajena. Su postura, antes siempre rígida por la defensa de su propia independencia, se ha vuelto fluida, casi una extensión del movimiento del timón. La presencia de Marina a su lado en el puente de mando es el equilibrio definitivo. Ella es la prueba viviente de que el aventurero puede aprender a navegar en compañía sin perder un ápice de su esencia. Sus conversaciones, ahora libres de las urgencias de los dioses y de la sombra de la ejecución, revelan a dos personas que han descubierto que el mundo es mucho más vasto cuando se observa a través de los ojos de otro. No hay posesión, hay una complicidad compartida, una alianza forjada no por contratos de la corte, sino por la experiencia compartida de haber mirado al abismo y haber elegido la vida. Lo más conmovedor es observar cómo la película trata la idea de la madurez. La animación resalta los pequeños gestos, una mirada de complicidad entre los hombres, el roce de una mano sobre la madera del barco, la luz crepuscular que baña la cubierta. Estos detalles elevan la narrativa a una dimensión humana inusualmente honesta. Eris, aunque derrotada en su propósito de sembrar caos, dejó una lección sin quererlo. La integridad de Sinbad se define por su capacidad de elegir el sacrificio cuando no hay nadie observando, cuando la única recompensa es la rectitud de su propio espíritu. La diosa de la discordia queda como un eco lejano, un recordatorio de que los demonios internos, una vez enfrentados y superados, pierden su capacidad de dictar nuestro rumbo. A medida que el sol se sumerge en el horizonte, creando un espectáculo cromático que parece derretirse sobre el agua, el espectador entiende que el final de la historia es, en realidad, el comienzo de una libertad mucho más profunda. Sinbad ya no es el hombre que huía de su pasado, sino aquel que lo ha integrado como parte de su mapa personal. La quimera, con sus velas desgastadas pero orgullosas, representa el triunfo de la voluntad sobre el destino impuesto por los dioses. Ya no es necesario buscar grandes tesoros ocultos en las profundidades del Tártaro, porque el tesoro ya ha sido encontrado en el acto de ser, por fin, dueño de su propia conciencia. El barco continúa su marcha, transformándose en una silueta que se funde con las estrellas, dejándonos con la certeza de que el viaje, cuando se hace con honestidad, no tiene un final, sino que se expande hacia una eternidad donde cada nuevo horizonte es, ante todo, una posibilidad de seguir siendo fiel a uno mismo. Las noches en alta mar, una vez que la quimera se aleja de las rutas comerciales conocidas, poseen una cualidad casi mística, donde el cielo estrellado se funde con la superficie del agua en un abrazo infinito. En este tramo del periplo, la tripulación comienza a encontrar un nuevo ritmo, uno que no está dictado por el miedo a los monstruos ni por la urgencia de salvar a un príncipe, sino por el simple placer de existir en movimiento. El barco, antaño un vehículo para la huida, se ha transformado en un hogar sobre las olas. Sinbad pasa largas horas observando las constelaciones, no buscando presagios ni rutas de saqueo, sino disfrutando de la quietud que solo un hombre libre de culpas puede experimentar. Marina, cuyo espíritu indomable siempre buscó el conocimiento, pasa este tiempo aprendiendo de los marineros más curtidos, documentando las corrientes y los comportamientos de las aves marinas con una curiosidad que contagia a toda la tripulación. Es fascinante cómo su presencia ha suavizado la aspereza de la vida a bordo, convirtiendo las tareas cotidianas en un ejercicio de cooperación y respeto. La tensión que solía definir a Sinbad ha dado paso a una serenidad reflexiva. A menudo se le ve contemplando el timón, recordando las palabras de Proteo y la lección de Eris, pero ahora con la claridad de quien ha comprendido que la verdadera aventura no se mide en leguas náuticas, sino en la profundidad de las propias convicciones. A bordo, la jerarquía se ha vuelto casi invisible,
reemplazada por una lealtad orgánica que nace del afecto mutuo. Los marineros, que en otros tiempos hubieran preferido cualquier puerto con tabernas y oro fácil, ahora parecen contentos con la incertidumbre del mañana. Esta comunidad improvisada es el reflejo del cambio interno de Sinbad. La película, en estos momentos de calma, nos susurra que la redención no es un destino estático, sino una forma de caminar por la vida. Un estado mental donde el individuo se reconcilia con sus sombras y elige, con cada decisión, caminar hacia la luz. Mientras la quimera surca las aguas bajo el manto plateado de la luna, el silencio es interrumpido únicamente por el murmullo de las olas y el crujido armónico de la madera. En esta comunión con el océano, Sinbad finalmente comprende que su vida no le pertenece a los dioses, ni a las leyes de Siracusa, ni siquiera a su propia fama de temerario. Le pertenece a la travesía misma, a la posibilidad de seguir descubriendo lo que se esconde detrás de cada nueva línea de sombra en el horizonte. Al mirar hacia atrás, no ve arrepentimiento, sino el camino necesario que lo trajo a este momento de absoluta libertad. El marinero, que un día fue el juguete de la discordia, ahora es el capitán absoluto de su alma, navegando hacia un futuro que es, finalmente, tan inmenso y prometedor como el océano que lo sostiene. En esta vastedad azul que parece no tener fin, cada jornada se convierte en una lección sobre la impermanencia y la belleza de lo sencillo. El mar, que para muchos es una amenaza constante, se ha revelado ante los ojos de Sinbad como un espejo de su propia transformación. La tripulación de la quimera ya no se mueve por la codicia de encontrar islas cargadas de oro, sino por la alegría genuina de descubrir la próxima alborada. Es conmovedor observar a estos hombres, curtidos por la sal y el infortunio, compartiendo historias alrededor de una luz tenue encubierta, riendo de los peligros que dejaron atrás como si fueran leyendas de alguien más, alguien que ya no les pertenece. Marina sigue siendo la brújula emocional del navío, siempre con un mapa desplegado sobre la mesa, buscando no solo tierras nuevas, sino una comprensión más profunda del mundo que habitan. Su relación con Sinbad ha alcanzado una madurez serena. Ya no necesitan palabras para entenderse. Basta con un cruce de miradas mientras ajustan las velas para saber que ambos han encontrado en el otro un puerto seguro. Es una complicidad que trasciende el romance, arraigada en la admiración profunda de dos individuos que, habiendo desafiado al destino, han decidido construir el suyo propio sin más herramientas que su voluntad y su lealtad inquebrantable. A medida que se alejan de los mapas conocidos, el ambiente en el barco adquiere una cualidad casi onírica. La luz de los atardeceres, que tiñe el océano de colores imposibles entre el violeta y el naranja encendido, parece invitar al capitán a soltar las últimas amarras de su cinismo. Sinbad, aquel que otrora se ufanaba de su invulnerabilidad, ahora permite que la brisa le despeine la barba mientras reflexiona sobre Proteo y la lección de sacrificio que le fue entregada. No hay pesar en sus ojos, sino una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de redimirse cuando todo parecía perdido. Él entiende ahora que el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente cuando el caos intenta reclamar el control de nuestras vidas. La presencia de Eris ya no es una sombra sobre la cubierta. Su derrota no fue un combate de espadas, sino una victoria de la esencia humana sobre la manipulación. Sinbad sabe que el caos siempre esperará en los márgenes, pero ya no le teme, porque ha aprendido que la integridad es el único faro que no puede ser apagado por la discordia. La quimera, con sus jarcias crujientes y su madera que parece cantar bajo el embate del agua, se desliza como un espectro de esperanza sobre la superficie infinita. Al mirar hacia el frente, hacia donde el sol se oculta, el capitán sabe que el destino final no importa. Lo que realmente cuenta es la libertad de seguir navegando, siempre con la conciencia limpia, siempre con la mirada puesta en un horizonte que, a diferencia de los antiguos mitos, hoy se siente lleno de promesas reales y alcanzables. La inmensidad que se despliega ante la proa de la quimera parece haber lavado los pecados del pasado,
dejando solo una claridad cristalina en el espíritu de Simbad. Es un efecto casi hipnótico el que producen estos días de navegación sin rumbo fijo. Cuando el horizonte se convierte en el único compañero, la urgencia de demostrar algo a los demás desaparece. La tripulación ha dejado de ser una banda de buscavidas para convertirse en un organismo que respira al compás de las mareas. Los marineros, antes definidos por su capacidad de encontrar oro, ahora se definen por la lealtad silenciosa que se brindan en cada turno de guardia. Es, en esencia, una forma de vida depurada de las ambiciones que solían nublar el juicio de su capitán. Marina, con esa determinación que siempre la caracterizó, ha logrado que la biblioteca del barco se llene de sus observaciones sobre la fauna marina y los astros, dotando al viaje de un propósito intelectual que antes estaba ausente. Verla junto a Simbad en el Alcázar es presenciar la unión de dos fuerzas que, en lugar de colisionar, se complementan. Ella es la razón que guía, él es la intuición que navega. Juntos han construido una sinergia donde no hace falta la validación externa de un reino o la sombra opresiva de una diosa. Esa complicidad, cultivada en la quietud de las noches estrelladas, es el cimiento de una felicidad que Simbad jamás habría imaginado posible en sus años de forajido solitario. En la memoria del capitán, el recuerdo de Eris se ha vuelto borroso, como una tormenta que se aleja y cuyos truenos ya no pueden alcanzarlo. La lección que dejó su enfrentamiento en el Tártaro ha quedado grabada no como una herida, sino como una cicatriz de honor. Simbad entiende perfectamente que el caos es un elemento natural del mundo, pero que él mismo se ha convertido en el arquitecto de su propia estabilidad. Cada decisión que toma ahora está cargada de una intención noble, no porque se lo imponga la ley o la moralidad de otros, sino porque el hombre que ha mirado al abismo ya no puede permitirse vivir bajo la mentira de la indiferencia. A medida que el barco se adentra en zonas desconocidas, donde el azul del mar parece más profundo y las estrellas brillan con una intensidad casi sobrenatural, el sentimiento de plenitud inunda cada rincón de la cubierta. No hay más planes de escape, ni más sombras que perseguir. La quimera avanza no hacia un botín, sino hacia el mañana. Y esa es la victoria más rotunda de un hombre que durante tanto tiempo fue su propio peor enemigo. Al final, el marinero ha comprendido que la libertad no es navegar por donde nadie ha estado, sino aprender a navegar con paz hacia donde uno realmente quiere estar. El barco se recorta contra una luna llena, una pequeña cáscara de nuez en un océano sin límites, y en ese instante de paz absoluta, el espectador siente que, efectivamente, el marinero finalmente ha encontrado el puerto que nunca supo que estaba buscando, el suyo propio. Bajo el manto de una bóveda celeste que parece sostener el peso de todas las leyendas olvidadas, la quimera se desliza como una pluma sobre el espejo de azabache que es el océano. En este tramo del viaje, el tiempo parece haberse detenido, permitiendo que la tripulación respire con una calma inédita. Aquellos hombres, cuya existencia estuvo marcada por el salitre, el peligro y la inmediatez de la supervivencia, ahora parecen estar aprendiendo el arte de la contemplación. Se escucha el crujir de la madera, un sonido que ya no evoca la fragilidad ante el naufragio, sino la solidez de un hogar que se desplaza sobre la corriente, llevando consigo a quienes, tras tocar fondo, han aprendido a elevarse por encima de sus propias miserias. Marina, con sus mapas extendidos y una curiosidad que parece haber encontrado finalmente su cauce, se ha convertido en el alma del navío. Su presencia no solo ha domesticado la impulsividad de Simbad, sino que ha enriquecido la vida a bordo con una sensibilidad nueva. A menudo, ambos se encuentran en la cubierta, observando cómo las olas rompen en fosforescencias que parecen estrellas atrapadas en el agua. En esos silencios compartidos, ya no hay rastro de la presión de los deberes reales ni del peso de las expectativas. Solo son dos almas que, tras haber sido forjadas en el fuego de la incertidumbre, han descubierto que el verdadero mapa del mundo no se escribe en pergaminos,
sino en la confianza que se deposita en quien viaja a tu lado. Sinbad, por su parte, ha dejado de buscar la redención en los ojos de los demás. La cicatriz moral que dejó su encuentro con Eris ya no duele. Es, más bien, un recordatorio de que la integridad es el único tesoro que los dioses no pueden arrebatar. Su mano sobre el timón es firme, no porque tema perderse, sino porque ha decidido que cualquier dirección es válida cuando se navega con el corazón en paz. Ha entendido finalmente que la libertad que tanto persiguió no era la capacidad de hacer lo que quisiera, sino la de ser dueño de sus acciones y responsable de sus elecciones. Aquel pícaro que una vez se perdió en el cinismo ha muerto, y en su lugar queda un capitán que mira al horizonte sin miedo a lo que pueda encontrar. La lección de Eris, esa diosa que juega con el destino humano como si fueran piezas de un juego de azar, se ha desvanecido en la lejanía. La discordia ha perdido su atractivo frente a la solidez de una vida vivida con propósito. Al observar la estela del barco que se pierde en la neblina del amanecer, resulta evidente que la quimera ya no es una simple nave, es una promesa de renovación. El sol comienza a despuntar, tiñendo el mundo de un dorado prometedor, y en ese instante, Sinbad sabe que el viaje no tiene un final porque la búsqueda de la honestidad es un camino sin término. El mundo es, por fin, suyo, y cada ola es una nueva oportunidad para seguir siendo el hombre en quien se ha convertido, alguien que ya no huye, sino que navega hacia la luz que él mismo ha aprendido a encender en su interior. El nuevo amanecer no solo trae luz sobre las aguas, sino que revela una calma oceánica que parece un regalo del destino, una tregua tras el caos de Eris. En el centro de esta quietud, la quimera se desliza con una elegancia que sus viejas maderas nunca habían conocido, como si el barco mismo hubiera internalizado la paz que ahora reside en el corazón de su capitán. Sinbad, al observar a la tripulación trabajar sin la urgencia de la huida o la codicia del saqueo, nota que algo fundamental ha cambiado. La camaradería ha sustituido a la obediencia servil. Cada gesto, desde la forma en que el grumete ajusta una cuerda hasta el respeto con que el primer oficial saluda al timonel, es una muestra de que han dejado de ser mercenarios para convertirse en compañeros de travesía. Marina permanece en la proa, un faro de serenidad que equilibra la intensidad de Sinbad. Ella, que una vez fue el símbolo de la sofisticación de Siracusa, ahora encuentra en el salitre y el viento una libertad más pura que cualquier protocolo palaciego. Su curiosidad, lejos de saciarse, se ha volcado hacia el misterio de los astros y el lenguaje de las corrientes. La química entre ellos, ya despojada de las tensiones del rescate y la traición, se ha transformado en un vínculo inquebrantable. Es un entendimiento silencioso que ocurre cuando dos personas comprenden que ya no tienen nada que demostrarle al mundo, pues han vencido al mayor de los adversarios, su propio miedo al compromiso y a la vulnerabilidad. En la memoria del capitán, el rostro de Eris y sus promesas de caos se han disuelto como la espuma en la popa del navío. Aquel enfrentamiento final en el Tártaro, donde la rectitud fue el único escudo capaz de contener la discordia, ahora se percibe como el rito de pasaje que le permitió reclamar su propia identidad. Sinbad ya no se siente una pieza en el tablero de una deidad, sino el dueño de su propia brújula moral. Al mirar el horizonte, no busca una ruta de escape hacia una vida clandestina, sino un sendero hacia nuevas experiencias donde pueda ejercer su libertad con la frente en alto. Su postura, al tomar el timón, destila una seguridad que va más allá de la arrogancia de su juventud. Es la calma de quien ha aprendido que el coraje reside en la capacidad de permanecer íntegro cuando el mundo invita a la retirada. Conforme la silueta de la quimera se pierde en la bruma de la mañana, la sensación de plenitud es casi tangible. El barco se ha convertido en un microcosmos donde el respeto y la lealtad son las leyes que dictan el rumbo. No hay cofre de oro en la bodega que iguale la riqueza de este momento. La certeza de saber que, pase lo que pase,
El hogar no es un lugar geográfico, sino el estado de gracia en el que uno decide habitar. Sinbad sonríe ante la inmensidad, sabiendo que el camino frente a él es tan vasto y misterioso como las posibilidades de su propio espíritu. La aventura no ha terminado. Simplemente ha cambiado de forma, transformándose de una huida del pasado en una navegación consciente hacia un futuro donde, finalmente, todo el horizonte les pertenece. El sol, al elevarse sobre el horizonte, no solo ilumina la cubierta de la quimera, sino que parece revelar la textura de una nueva realidad. El navío, con sus velas blancas que han superado el hollín del Tártaro, se desplaza ahora con una cadencia casi musical sobre las aguas turquesas. En esta atmósfera de sosiego, los detalles cobran una importancia renovada. El roce de una mano sobre el timón de roble, el aroma a madera tratada con sal, y el murmullo de las olas que, por primera vez, no suenan como una advertencia de naufragio, sino como un murmullo de complicidad. Marina, cuya figura se recorta contra el amanecer como una promesa de nuevos descubrimientos, ha dejado de ser la diplomática de los mapas para convertirse en una navegante de alma pura. Hay algo profundamente transformador en ver cómo ha integrado la audacia de Sinbad con su propia visión estratégica. Ya no hay jerarquías rígidas en el Alcázar. Cuando ella sugiere una ruta aprovechando los vientos alisios, Sinbad la escucha con una reverencia que nunca antes habría profesado a nadie. Es la culminación de un aprendizaje mutuo. Él le ha enseñado a leer el lenguaje del mar, y ella le ha enseñado que navegar en compañía es la forma más elevada de libertad. Los hombres de la tripulación, esos veteranos curtidos que una vez habrían dado la vida por una moneda de oro, ahora parecen estar aprendiendo una lección más valiosa. Se les ve sentados en cubierta, puliendo herramientas o remendando redes, pero con la mirada fija en el infinito, como si ellos también estuvieran procesando la paz que les ha sido otorgada. Se respira una gratitud silenciosa hacia su capitán, no por haberles salvado de la ejecución, sino por haberles mostrado que un hombre, al corregir su rumbo, arrastra consigo a todos los que le rodean hacia un estado de gracia superior. Sinbad no es un soberano para ellos. Es un espejo, uno que finalmente refleja una imagen que no les asusta observar. La figura de Eris, aunque ausente, permanece como una sombra evaporada. El vacío que ella dejó ya no es un lugar de discordia, sino el espacio que Sinbad ha llenado con su propia integridad. Al mirar el curso del barco, el capitán siente una ligereza que le recorre los hombros, como si hubiera descargado años de cinismo acumulado en el fondo del Tártaro. La lección ha quedado clara. La verdadera valentía no reside en el desafío a los dioses, sino en la capacidad de mirar la propia sombra y decidir, con total determinación, no dejar que se convierta en nuestro amo. Mientras el barco se desvanece en la neblina dorada, el espectador entiende que el viaje no llega a su fin, sino que se trasciende. No hay una isla del tesoro que los espere, porque el tesoro es la conciencia de que, sin importar cuán inmenso sea el océano, el norte de un hombre es su propia rectitud. La quimera sigue su marcha, perdiéndose en la vasta línea donde el cielo se funde con la mar, dejando tras de sí la certeza de que, para aquellos que han aprendido a navegar con la verdad por bandera, el mundo entero es, finalmente, un hogar abierto. La quimera se desliza sobre la superficie del océano con una suavidad tal que parece flotar sobre un espejo de mercurio. Ya no hay rastro de la premura agónica que definió su huida de Siracusa, ni del peso sofocante de la deuda que los llevó al Tártaro. A bordo, el aire huele a salitre y a una paz casi palpable, un silencio que se ha convertido en el lenguaje común de una tripulación que, tras ver el abismo, ha aprendido a apreciar la solidez del suelo bajo sus botas y la compañía del camarada a su lado. Sinbad, apoyado contra la borda, observa el agua con la mirada de quien ha dejado de buscar enemigos en el horizonte. Ya no hay una sombra de duda en sus ojos,
ni esa chispa de cinismo que solía proteger su corazón como una armadura contra el afecto. Su mano, al acariciar la madera desgastada del navío, revela una ternura inédita. Ya no ve en el barco solo un medio de transporte, sino el refugio de una familia que, forjada en la adversidad, ha encontrado un propósito más alto que el mero saqueo. Es un hombre que ha comprendido que la libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir a quién y qué entregarse. Marina, a unos pasos, se funde con el paisaje. Su presencia, antes marcada por la sobriedad de las cortes, ahora es orgánica, parte integral del ritmo de la nave. Observa las cartas náuticas no como libros de leyes, sino como poemas escritos en tinta sobre el mundo. Su integración en la tripulación es completa. Los marineros ya no la miran como a una intrusa de alta alcurnia, sino como a la estratega cuya valentía instintiva salvó sus vidas cuando las palabras no bastaban. Entre ella y Simbad no hacen falta grandes confesiones. El modo en que ajustan las velas juntos, compartiendo una mirada que encierra todo el peso de su historia, dice más que cualquier discurso. Han aprendido que ser héroes no consiste en realizar hazañas imposibles ante el panteón de los dioses, sino en mantener la calma y la honestidad cuando la tormenta amaina. La lección de Eris, esa diosa que intentó jugar con sus hilos como si fueran marionetas, se ha convertido en un eco lejano que ya no tiene poder sobre ellos. Simbad sabe que el caos volverá, como vuelve la marea, pero ahora posee una brújula interna que ninguna tempestad puede desviar. La tripulación, en su faena cotidiana, refleja esta misma rectitud. Hay una dignidad en cómo recogen las redes y cómo limpian la cubierta. Una dedicación que nace del respeto mutuo y no del miedo al castigo. Con el sol del atardecer tiñendo el mar de un violáceo profundo, la quimera se adentra en la vastedad. El horizonte ya no es una línea que divide el mundo, sino una invitación constante, un lienzo en blanco para hombres que han dejado de huir de su pasado. La historia no se cierra con un fondeo definitivo. Se abre hacia una eternidad donde cada milla recorrida es un triunfo sobre las viejas ataduras. Mientras las velas se hinchan con una brisa que parece bendecir su nueva dirección, queda claro que Simbad ha encontrado el tesoro que tanto le eludió. La capacidad de navegar hacia el futuro sin cargar con el peso de ser alguien que no le pertenece. La quimera no se pierde, simplemente se está convirtiendo en parte del alma de su capitán. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y darle un buen me gusta al video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Sinbad, la leyenda de los 7 mares del año 2003. La historia comienza en las vastas y peligrosas aguas del Mediterráneo, donde Sinbad, un marinero audaz cuya reputación de temerario le precede, se lanza a una misión que desafía cualquier lógica náutica. El conflicto estalla cuando Eris, la diosa de la discordia y la encarnación del caos, decide arrebatarle el libro de la paz. Este objeto sagrado es la garantía de la estabilidad en Siracusa, y al robarlo, Eris incrimina a Sinbad, quien se convierte en el chivo expiatorio perfecto debido a su pasado turbulento. Es fascinante observar cómo la película captura la esencia del espíritu aventurero, inspirándose directamente en las epopeyas clásicas de la literatura oriental y en la estética del cine de aventuras de los años 50. Sinbad no es un héroe convencional, sino un pícaro carismático cuya verdadera motivación es la redención personal. Su amistad con Proteo, el príncipe de Siracusa, es el ancla emocional de la trama. Proteo, movido por una lealtad inquebrantable, decide arriesgar su vida al ofrecerse como rehén para que Sinbad pueda partir hacia el reino de Tártaro y recuperar el libro. Durante la travesía, la dinámica entre Sinbad y Marina, la prometida de Proteo, aporta una chispa necesaria a la narrativa. Marina no es la damisela en apuros tradicional, sino una mujer intrépida que sueña con el mar tanto como Sinbad, reflejando una ambición que resuena con los arquetipos de los grandes exploradores históricos.
Mientras navegan hacia los confines del mundo, la animación hecha a mano se entrelaza con elementos digitales, creando un espectáculo visual que recuerda a las pinturas clásicas de paisajes marinos, donde cada ola parece tener vida propia. El clímax en el dominio de Eris es un triunfo de la astucia sobre la fuerza bruta. Sinbad se enfrenta no solo a monstruos mitológicos, sino a su propia incapacidad para confiar en los demás. La revelación final, donde Eris admite que su mayor triunfo es ver a Sinbad haciendo lo correcto contra sus propios instintos, eleva la película por encima de una simple aventura de acción. Es un recordatorio de que, a veces, la mayor valentía reside en el sacrificio personal y en la capacidad de cambiar el curso de nuestro propio destino. Al final, el marinero no regresa como un ladrón, sino como un hombre que finalmente ha encontrado su verdadero norte en el horizonte infinito. La travesía hacia el reino de Tártaro no es simplemente un desplazamiento geográfico, sino un viaje psicológico profundo, donde los personajes se despojan de sus máscaras. Mientras la tripulación de la Quimera se enfrenta a las sirenas embaucadoras y a los monstruos marinos que parecen sacados de las pesadillas de los cartógrafos antiguos, Sinbad experimenta una metamorfosis interna. Sus ojos, que antes solo buscaban el brillo del oro y la libertad egoísta, empiezan a reflejar una responsabilidad que le resulta ajena y, al mismo tiempo, extrañamente reconfortante. El diseño de este Sinbad, con su actitud desafiante y su inconfundible estampa de antihéroe, rinde un homenaje nostálgico a las estrellas del cine de espadachines de antaño. Aquellos actores que dominaban la pantalla con un florete en la mano y una sonrisa pícara en los labios. Por su parte, Marina se revela como el motor del cambio. Su curiosidad innata y su deseo de conocer el mundo más allá de los muros de Siracusa la convierten en el catalizador que rompe las defensas emocionales del protagonista. La química entre ambos no se construye a base de clichés románticos, sino a través de un respeto mutuo que nace en medio de la tempestad. Es conmovedor observar cómo Sinbad, acostumbrado a huir de los compromisos, encuentra en ella a la única persona capaz de mirarlo sin juzgar su pasado, viendo en su esencia una nobleza que él mismo se esforzaba por ocultar bajo capas de cinismo. En contraste, el sacrificio de Proteo en Siracusa añade una capa de tensión dramática que eleva la apuesta de la cinta. Él representa la virtud absoluta, la encarnación del deber y la lealtad que pone a prueba la convicción de Sinbad hasta sus límites. Cada minuto que pasa en la celda de la ciudad, mientras la sombra de la ejecución se cierne sobre él, funciona como un recordatorio constante de que la redención tiene un precio muy alto. Eris, la diosa que mueve los hilos desde el caos, se convierte en el antagonista perfecto precisamente porque no busca la destrucción física del mundo, sino la degradación moral de los hombres. Ella disfruta de la agonía de ver cómo la integridad humana se desmorona ante el miedo y la conveniencia. Cuando finalmente Sinbad llega ante la presencia de Eris, el escenario se transforma en un lienzo de colores surrealistas y arquitectura imposible. La batalla final no se gana con una espada, sino con la entrega total de la voluntad. Es un momento cargado de una emoción contenida, donde el espectador comprende que la verdadera victoria de Sinbad no es recuperar el libro, sino el hecho de que él mismo se ha convertido en una persona digna de poseerlo. La épica conclusión nos deja con la sensación de que, aunque el horizonte sea inmenso y desconocido, el verdadero destino de un hombre siempre se encuentra en la capacidad de elegir el bien cuando todo invita a la retirada. La historia cierra su ciclo no con la promesa de una riqueza material, sino con la libertad absoluta que otorga la redención, dejando al marinero listo para navegar, por fin, con la conciencia tranquila bajo las estrellas. Tras el regreso triunfal a Siracusa, la atmósfera de la ciudad se transforma por completo. El aire, que antes pesaba con la inminencia de la ejecución y la incertidumbre del verdugo, se vuelve ligero, casi festivo, mientras el libro de la paz emana una luz serena que devuelve la armonía a las tierras del padre de Proteo. Es en este instante de calma donde la película nos regala uno de sus momentos más humanos y reveladores. Sinbad,
el hombre que pasó gran parte de su vida huyendo de los lazos afectivos como quien evita un arrecife en plena noche, se encuentra de repente en una encrucijada emocional. La mirada de Proteo no es la de un soberano rescatado, sino la de un amigo que ha comprendido que la libertad de Simbad ya no reside en el aislamiento, sino en la pertenencia a algo mayor. La relación entre los tres protagonistas se cierra con una madurez sorprendente para una cinta de animación. Marina, que ha sido el alma aventurera y el puente entre estos dos mundos, termina de forjar su identidad. Su elección final, lejos de ser una rendición ante las expectativas sociales de la realeza, es una reafirmación de su pasión por la exploración. Ella no elige a Simbad simplemente por amor romántico, sino por una afinidad de almas que comparten la misma sed de horizonte. La decisión de Simbad de partir no se siente como un abandono, sino como un nuevo comienzo para ambos. Una travesía compartida donde la complicidad ha sustituido a la desconfianza. Es imposible no reflexionar sobre cómo la estética visual de esta obra, cargada de ese dramatismo que recuerda a las ilustraciones de las Mil y Una Noches, logra elevar el tono de la historia. La figura de Eris, a pesar de su derrota, deja una huella imborrable en el espectador. Ella es el recordatorio constante de que la discordia siempre acecha en los bordes de la razón, y que la integridad de alguien como Simbad es lo único que mantiene a raya el caos absoluto. La película, en sus fotogramas finales, captura la silueta de la quimera recortándose contra una puesta de sol que parece un lienzo de óleo, un homenaje visual a los grandes maestros de la aventura clásica. Al final, Simbad nos deja con una lección de vida que trasciende la pantalla. Él ya no necesita demostrarle nada a nadie, ni siquiera a los dioses. Su botín más preciado, tras haber navegado por las aguas prohibidas del Tártaro y haber desafiado el abismo de sus propios errores, es una tranquilidad interior que ningún cofre de oro podría proporcionar. La historia termina dejando la puerta abierta a lo desconocido, con el barco perdiéndose en un mar que ya no es un lugar de exilio, sino una vasta posibilidad de nuevos encuentros, confirmando que, para un hombre que ha aprendido a mirar su propio reflejo sin miedo, todo el mundo es, finalmente, su hogar. La partida de la quimera hacia el horizonte infinito no solo marca el final de una odisea, sino que sella la evolución de un personaje que, durante mucho tiempo, confundió la soledad con la libertad. En estos momentos finales, la película nos invita a mirar más allá de la aventura épica para centrarnos en la paz interior del protagonista. Simbad ha dejado de ser el proscrito que navegaba impulsado por el rencor o la avaricia para convertirse en un hombre que entiende que el verdadero valor de un capitán no reside en la riqueza de sus bodegas, sino en la calidad de los vínculos que es capaz de mantener a pesar de las tormentas. La figura de Marina, observando el mar desde la proa, simboliza la culminación de un arco de personaje extraordinario. Ella, que al principio de la historia aparecía restringida por los protocolos de la corte y los mapas dibujados por otros, ha logrado reclamar su propio espacio en el mundo. Su integración en la tripulación no es un simple detalle romántico, sino un acto de empoderamiento que equilibra la testarudez de Simbad. Juntos, representan la dualidad necesaria para el crecimiento, la audacia del marinero veterano y la visión estratégica de una mujer que conoce el mundo no solo por sus libros, sino por su valentía instintiva. A medida que el barco se aleja, es inevitable sentir una pizca de melancolía por el fin de esta travesía. La banda sonora, con sus notas épicas y melódicas, parece acompañar la desaparición del navío en la bruma, recordándonos que el cine de animación de principios de los 2000 poseía una ambición narrativa que hoy en día se siente como un tesoro perdido. La película logra algo casi imposible. Nos hace sentir parte de esa tripulación. Nos hace desear el salitre en la cara y el peligro de lo desconocido. Todo mientras nos enseña que el destino no es un punto en el mapa, sino la persona en la que te conviertes durante el trayecto. En última instancia, el legado de esta historia reside en la humanidad de sus héroes. Simbad no es un dios ni un ser superior. Es un hombre con miedo, con dudas y con un pasado que, durante gran parte del metraje,
funcionó como un ancla que le impedía avanzar. Al liberarse de sus demonios y enfrentar la mirada calculadora de Eris, el protagonista alcanza un estado de gracia que solo se obtiene a través de la rectitud. El mar, que al principio de la cinta se presentaba como un escenario de caos y traición, se transforma al final en un lienzo puro, un símbolo de todas las segundas oportunidades que la vida guarda para aquellos que tienen el coraje de corregir su rumbo. Con el sol poniéndose tras la silueta del barco, nos quedamos con la certeza de que Sinbad ya no busca escapar de nada, pues finalmente ha aprendido que, al navegar con honestidad, el horizonte ya no es un límite, sino el principio de todo. El silencio que sigue a la partida de la quimera es el testigo de un nuevo comienzo, una suerte de quietud que solo se encuentra tras haber superado una prueba de fuego. Mientras el navío surca las aguas, la tripulación, antes un grupo heterogéneo de buscavidas y aventureros, se percibe ahora como una verdadera hermandad. Se nota en el ritmo de las maniobras, en la forma en que los marineros miran a Sinbad. Ya no hay rastro de sospecha, sino una devoción forjada en el tártaro. Esta transformación del capitán es quizás el regalo más grande de la película, pues al dejar atrás el egoísmo, Sinbad ha heredado una responsabilidad compartida que lo humaniza profundamente. La presencia de Marina en la cubierta, con el viento enredando su cabello y la mirada fija en el infinito, nos recuerda que el viaje de un héroe nunca termina realmente en el puerto de salida. Ella representa esa curiosidad científica y emocional que faltaba en la vida del marinero. A menudo se piensa que el conflicto termina cuando el bien vence al mal, pero aquí el desenlace es más introspectivo. La verdadera victoria es haber comprendido que la libertad no significa ausencia de lazos, sino la elección consciente de estar acompañado. El capitán que antes evitaba las responsabilidades, ahora parece disfrutar del peso de la lealtad que lo une a Marina y a sus hombres. Resulta fascinante imaginar las rutas que tomarán ahora, lejos ya de la jurisdicción de los dioses y de las intrigas palaciegas de Siracusa. Es como si el velo de la leyenda se levantara para permitirnos ver a Sinbad como un hombre común, pero uno que posee una sabiduría superior. Esa sabiduría se manifiesta en la calma con la que ahora toma el timón. Cada giro de madera bajo sus manos denota una intención, un propósito claro que antes estaba oculto tras una máscara de indiferencia. La música, envolviendo la escena, subraya la madurez de un hombre que ha descubierto que el mayor tesoro es la historia que uno puede contar al regresar, no lo que guarda en el cofre. Eris, desde su reino de sombras y discordia, probablemente observa esta calma con un desdén oculto, pues sabe que la redención de Sinbad es el único elemento que no puede corromper. La película nos deja con una sensación de plenitud, recordándonos que incluso el más cínico de los marineros puede encontrar un norte en su brújula moral. Al desvanecerse la silueta del barco en la neblina, el espectador entiende que la historia no ha concluido, sino que se ha vuelto eterna. Sinbad ya no huye de su sombra. Ahora navega con ella, integrando sus errores pasados como parte del mapa que lo conduce hacia un futuro donde la integridad es la única brújula necesaria. La estela que deja la quimera en el espejo del océano no es solo agua movida por el timón, sino el rastro de una vida que ha decidido abrazar la incertidumbre con la frente en alto. Es curioso cómo, en estos últimos instantes, la película decide prescindir de los grandes gestos épicos para centrarse en la calidez de lo cotidiano entre la tripulación. Se percibe una complicidad nueva, un lenguaje silencioso que solo comparten aquellos que han rozado la muerte en los dominios del Tártaro y han regresado para contarlo. Sinbad, al observar a sus hombres trabajando en las jarcias y recogiendo las velas, ya no se ve a sí mismo como el dueño de sus destinos, sino como el guardián de una pequeña familia flotante que ha aprendido a valorar la lealtad por encima del botín. Marina, por su parte, se ha convertido en el pulso del barco. Su transición de ser una noble atrapada en el protocolo a una navegante que conoce los secretos de las mareas es uno de los arcos de transformación más satisfactorios que el cine de animación nos ha regalado.
Ella no solo se ha ganado su lugar por derecho propio, sino que ha logrado que Sinbad entienda que compartir la vida no es sinónimo de perder la libertad, sino de enriquecer el viaje. Hay algo profundamente poético en verla junto a él en el alcázar. Ambos son dos almas errantes que han encontrado, en la inmensidad del azul, un punto de reposo. Ella es la chispa de inteligencia y arrojo que equilibra el ímpetu temerario del marinero, creando una unión donde el respeto es el viento que hincha sus velas. Los detalles de la ambientación, desde el crujido de la madera vieja hasta la luz dorada de un atardecer que parece pintado con una nostalgia infinita, refuerzan la idea de que la verdadera magia del viaje no estaba en los tesoros mitológicos, sino en la capacidad de forjar un hogar en el movimiento constante. Eris, aunque ausente de la escena, sigue siendo el recordatorio latente de que la discordia es una tentación persistente, pero el hecho de que Sinbad ni siquiera la mencione demuestra que ella ha perdido su poder sobre él. Ya no hay espacio en su corazón para la amargura ni para la sospecha. Solo hay espacio para el horizonte que espera ser explorado sin la carga de las culpas del ayer. Al cerrar esta historia, uno se queda con la sensación de que el barco es, en realidad, un microcosmos de la vida misma, con sus alegrías, sus tensiones y, sobre todo, su incesante devenir. Sinbad ha dejado de ser el héroe de leyenda para convertirse en alguien real, alguien capaz de sentir la plenitud de un momento simple bajo las estrellas. Su mirada, serena y fija en el infinito, nos asegura que ya no necesita el reconocimiento del mundo ni la aprobación de los dioses. Su brújula moral ha quedado fijada para siempre en la integridad personal. La quimera, perdiéndose en el horizonte, nos deja con una verdad sencilla y poderosa. La aventura más valiente que cualquier ser humano puede emprender es la de aceptar quién es realmente y decidir, a pesar de cualquier tormenta, seguir navegando hacia la luz. El viaje de la quimera, al adentrarse en la inmensidad del océano tras la tormenta de los acontecimientos pasados, se siente como un suspiro de alivio colectivo. No es simplemente un barco alejándose del puerto de Siracusa, sino una metáfora visual de una conciencia que ha dejado de ser una carga. Los marineros, esos hombres que antaño medían el éxito por la cantidad de oro saqueado o por la osadía de una maniobra arriesgada, ahora parecen habitar un espacio diferente, uno donde el silencio en alta mar no genera ansiedad, sino una paz reconfortante. Es palpable cómo la tensión de la tripulación se ha disipado, sustituida por un sentido de camaradería que solo se fragua cuando el destino de cada uno ha dependido intrínsecamente del valor del otro. Sinbad, al estar al mando, muestra una quietud que antes le era ajena. Su postura, antes siempre rígida por la defensa de su propia independencia, se ha vuelto fluida, casi una extensión del movimiento del timón. La presencia de Marina a su lado en el puente de mando es el equilibrio definitivo. Ella es la prueba viviente de que el aventurero puede aprender a navegar en compañía sin perder un ápice de su esencia. Sus conversaciones, ahora libres de las urgencias de los dioses y de la sombra de la ejecución, revelan a dos personas que han descubierto que el mundo es mucho más vasto cuando se observa a través de los ojos de otro. No hay posesión, hay una complicidad compartida, una alianza forjada no por contratos de la corte,